Amén. Pastor Luis, estamos de un tema y hoy ya está muy interesante acerca de la izquierda comunista enemigo de la iglesia. La Biblia dice qué comunión tendrá la luz con las tinieblas Así es. y sabemos muy bien que esta ideología izquierdista, comunista, socialista es muy peligrosa y sabemos también que es la misma ideología del corazón del diablo. Que el Señor lo Mm, reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué concepto sí. tienes claro sobre ese tema, mi amado? Y para todos los que nos están escuchando, ¿por qué podemos decir que la ideología izquierdista, comunista, socialista es enemiga de la iglesia? Bueno, en primer lugar, para poder ponernos en contexto, el marxismo surgió en la década de los años 1840, en medio de lo que viene a ser la segunda revolución industrial, la cual se caracterizó básicamente porque se empezó a trabajar con la producción en serie. ¿Qué cosa significa eso? De que se empezaron a generar las condiciones tecnológicas para que ya el trabajo no lo hiciera una sola persona, sino trabajos por procesos. Y eso generó de que también en la segunda revolución industrial, la aparición de la gran empresa, la aparición de los transportes como los primeros autos, los trenes, el uso de nuevos combustibles como el petróleo, de la revolución de las telecomunicaciones. Entonces empezó a haber toda una suerte de manifestaciones de progreso dentro del marco de esta segunda revolución industrial. Pero ¿qué significó eso de que muchas personas que estaban en el campo se vieron motivadas, obligadas o impulsadas a inmigrar a las ciudades, a los burgos, a ciudades? Entonces, de tal manera, ¿por qué? Porque empezaron a aparecer una cantidad de plazas de trabajo tremendas y vieron de que lo que ellos podían obtener como ingreso en el campo no era suficiente y tenían que asistir pues a las ciudades. En el marco de esta segunda, pues es importante ver cuál es el marco que rodeaba la aparición del marxismo, que viene a ser este sistema filosófico, económico y político, que fue quien en este caso es el autor de este sistema llamado marxismo, es Carlos Marx, que es un judío alemán que nace en el año 1818 y que él comenzó a hacer y tuvo mucha influencia de dos personajes o filósofos de la época, de Feuerbach y de Hegel, perdón, que son dos personajes que comienzan a tener la doctrina acerca del materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Viene a ser la interpretación de los hechos históricos sin la participación de un ser divino. O sea, todos los hechos que se dan en la historia no son consecuencia de actos espirituales o de la participación de un ser divino, sino son hechos totalmente naturales. Entonces la historia se analiza en forma material, dejando de lado lo espiritual. Y esa fue una de las grandes influencias que tuvo Marx dentro de lo que viene a ser la corriente filosófica. Y se encuentra después con otro fulano llamado Engel. Y este Engel también participaba, aunque el primer encuentro que tuvo Carlos Marx con Engel no fue muy amistoso. En una primera oportunidad tuvieron una confrontación muy fuerte, pero después se volvieron a encontrar cuando Carlos Marx tenía 26 años y Engels tenía 24, y ahí se deciden unir para escribir este libro que sería El Capital. Y entre otras producciones que han tenido, básicamente ellos vienen a ser los autores de este sistema filosófico, político y económico, que significa que estos señores, ¿qué cosa viene a ser el marxismo? A la luz de esta ilustración del contexto en el cual se dio, vemos que las características que tenía la revolución industrial eran todos estos avances tecnológicos, pero también el hecho de la contratación masiva de personas, incluso de niños, carecía de un marco legal que permita que se establecieran situaciones de justicia. Entonces empezó a haber mucho abuso de parte de los empresarios, ¿no? Acerca del personal. Eso generó pues una serie de posiciones doctrinarias, filosóficas, económicas, acerca de cómo podría superarse esta desigualdad. Y es ahí donde dentro del marco de esta necesidad social que sale esta famosa ideología o este sistema de pensamiento que es el marxismo. ¿En qué consiste el marxismo? El marxismo es, como he dicho hace un momento, este sistema político, perdón, filosófico, político y económico. Es importante considerar esto porque está basado en un rechazo abierto al capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado al final. Entonces, aporta un método que está basado en lo que viene a ser el análisis de la historia sobre la base de hechos naturales y lo que está dejando de lado cualquier intervención divina, y de esta manera comienza a generar toda una
la interpretación de la historia se basa justamente en el hecho de las confrontaciones que se dan por las desigualdades que se dan en el modo de producción, en este caso capitalista. En otras palabras, el marxismo lo que propugna es, a diferencia de otras doctrinas filosóficas en aquel entonces, que propugnaban el fortalecimiento, la unidad, la solidez de la sociedad a través de los valores, el marxismo busca todo lo contrario. Busca que esta sociedad y este sistema sea totalmente destruido para que se inicie un nuevo sistema político y un nuevo sistema económico sobre la base de la dictadura del proletariado y un Estado sin Dios, un Estado ateo, donde vemos nosotros que las características principales son, en primer lugar, la lucha de clases. ¿Qué significa la lucha de clases? Significa la exacerbación de las contradicciones. Hay, a partir de las diferencias socioeconómicas que había en la sociedad en aquel momento, el marxismo lo que propugna es la exacerbación de las contradicciones, que es lo que vemos en los gobiernos actuales, que comienzan a propugnar mensajes violentistas, mensajes separatistas, mensajes de encono, mensajes de confrontación, para que de esta manera se empiecen a dar la lucha de clases, porque entiende el marxismo de que la lucha de clases viene a ser la partera de la historia, que el enfrentamiento constante de los hombres con las muertes que hay son aquellos que van a engendrar nuevas sociedades más modernas y más tecnológicas que van a ayudar a un mejor y mayor bienestar de la sociedad. Mira, la muerte que da a luz la vida, y cosa de locos, pero es así como mucha gente cree en esto, y que la guerra es la partera de la historia. Este enfrentamiento va a producir ¿qué cosa? Que la sociedad sea mejor. En la medida que más peleemos, vamos a gozar de un mayor bienestar. Pero no solo es eso, sino también el marxismo tiene como fundamento importante que la moral es enemiga de la revolución. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos hablando de la moral en términos revolucionarios, de lo que viene a ser la doctrina marxista, la moral es enemiga de la revolución, quiere decir que todo está permitido. Existe una situación de anarquía o de anomia. ¿Qué significa anomia? Ausencia de ley. Entonces se justifica la mentira, se justifica la traición, se justifica el fratricidio, el matricidio, el aborto, el genocidio, como lo hizo Stalin, que fue llamado el verdugo, que mató más gente que en la Segunda Guerra Mundial, y la traición, como lo hemos visto nosotros, como en determinadas sociedades comunistas, cuando empieza la revolución cultural, una de las pruebas que le hacen a las personas que se van a iniciar dentro del campo del comunismo es que vayan y le metan un balazo a su papá o le metan un balazo a su mamá, y estos jovencitos lo hacen. ¿Por qué? Porque en la revolución, según ellos, la moral es enemiga. Nos damos cuenta entonces que hay una carencia total de verdad, una carencia total de moral. Por otro lado, no existe la propiedad privada. Nadie es dueño de nada. El Estado es el dueño de todo. En otras palabras, el Estado se constituye como en Dios. Sacan a Dios, al verdadero Dios, y ponen un Dios con minúscula que viene a ser el Estado. Pero lo peor, dentro de estas cosas tan terribles, una de las cosas peores, las peores que no tienen a Dios, pero una de las cosas terribles es que se vuelve una sociedad cerrada y se empiezan a construir muros, como el muro de Berlín, que dentro de estas sociedades está prohibido el libre tránsito. La gente no puede salir libremente de estas naciones, de estos países. Me pregunto yo, si ellos están viviendo el modelo óptimo, el modelo perfecto, en el cual la equidad, la distribución, la felicidad, la igualdad está reinando estos países, ¿por qué no en lugar de abrirlas, no solo abrir las fronteras, deben permitir que la gente estaría haciendo cola para irse a Vietnam, para irse a Corea del Norte, para irse a Cuba? Pero ocurre todo lo contrario. La gente está haciendo cola para buscar que salir. Entonces quiere decir que ese famoso paraíso que vendieron Carlos Marx y Engels no es el paraíso, sino el infierno. Entonces, algo que es muy importante es que Carlos Marx se le conoce una etapa de su historia. Cuando tenía 18 años, él publica una poesía donde prácticamente se autodescribe como el diablo, lo cual confirma la teoría de que Carlos Marx fue un sacerdote satanista, lo que nos lleva a dejar de lado el aspecto filosófico, económico y político y doctrinal y profundizar como hombres de Dios y como hijos de Dios en la Como raíz algo espiritual, ¿no? pensamiento, que Como es algo una raíz espiritual. espiritual directamente engendrada en el mismo infierno. Porque ¿qué puedes esperar tú de un sacerdote? No un satanista, un sacerdote satanista. Era un siervo de Satanás. Y es a él a quien le da esta revelación
de este sistema tan terrible que se conoce como el marxismo, que gracias a Dios en una primera instancia en el año 1985, a través de la persona de Mikhail Gorbachev, cayó con lo que se conoce con la caída del muro de Berlín. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas terminó diseminándose en todos los países que conocemos hoy y empezó una nueva etapa de paz, porque se vio que el comunismo había fracasado. Después de todos estos años y décadas, Mikhail Gorbachev tuvo el valor de reconocer ante el mundo entero de que el comunismo ya no iba más. ¿Por qué? Porque el sistema económico que tiene el comunismo es un sistema de economía planificada o de control de precios. En un sistema económico de ese tipo no se propugna el ambiente de lo que viene a ser la libre competencia, por lo tanto la competencia es la que genera mayor excelencia. Si yo pongo un negocio de sándwiches y tú lo pones al costado, yo no me voy a molestar, pero voy a tener que esmerarme en que mi producto sea mejor que el tuyo y tú también para poder vender, mejor entender. Es la sana competencia que ocurre en un mercado, en la economía de libre mercado. Pero en una economía de planificación o de controlista, todo lo maneja el Estado. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienza a desaparecer todo el sistema económico, a destruir el sistema económico actual. ¿Y qué es lo que genera con eso? Un sistema solamente que absorbe y cada día se empobrece más. Entonces, cada día la sociedad se empobrece y depende cada vez más del Estado, quien se vuelve una especie de Dios, como lo vimos en Corea del Norte, como era Rusia o en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como es Cuba, gente que solamente en su vida ha comido frijoles y plátano y nunca ha comido un pedazo de carne. Este empobrecimiento y este encierro que hay en este tipo de sociedades empuja a todas las sociedades a que empiecen a emigrar. Por eso encerraban a sus habitantes en en el famoso muro de Berlín que separaba lo que venía a ser Europa Oriental de Europa Occidental. El mundo libre del mundo que tenía que ver con el controlismo, con la esclavitud y con la muerte. Y es justamente el fracaso del comunismo en el año 1985 que abre una nueva era de libertad y que todos estos países que estaban succionando del comunismo, Cuba se queda pues huérfano porque le representaba a Cuba, le representaba un porcentaje importante de millones de dólares diarios a la Unión Soviética, tenía que mantenerlo. O sea, porque no existe un aparato de producción, no existe un sistema económico que produzca, todo es estático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos quedaron avergonzados como Corea del Norte, como Vietnam y la China, yo digo era comunista, porque la China de comunista solo tiene el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Sí, Abre pues. sus puertas al mercado y se convierte la China en el país más capitalista incluso que Estados Unidos. Dime que no. Entonces nos damos cuenta de que este comunismo ha venido avanzando y terminó. Pero ¿qué es lo que sucede? En estas últimas décadas, el comunismo como dices, ha hecho una reingeniería, se ha reencauchado en lo que yo lo denomino y muchas personas el neocomunismo. ¿Cuál es este neocomunismo? Un neocomunismo que aparece lamentablemente en Latinoamérica, cuyo autor, cuya persona que propugnó esta unión fue en primer lugar Cuba. Y el que le da la fortaleza, el empuje, fue Hugo Chávez en Venezuela en los años 1995. Entonces vemos nosotros cómo se concreta todo un acuerdo en lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo. ¿Qué viene a ser el Foro de Sao Paulo? Viene a ser el grupo de países latinoamericanos que representan a la izquierda y que lo que propugnan es la refundación de la República, lo mismo que pensamiento marxista. El pensamiento marxista no propone un fortalecimiento, una renovación de la sociedad, sino la destrucción de la sociedad a través de la lucha de clases y la fundación de una nueva república en donde ya no entra la democracia, sino el totalitarismo del proletariado, la dictadura del proletariado. El Foro de Sao Paulo también propugna lo mismo, propugna la refundación de las repúblicas a través de una asamblea constituyente que se va a encargar de formular una nueva constitución. Por cierto, que por la experiencia que nosotros estamos viendo, esas asambleas constituyentes no tienen absolutamente nada de democráticos, sino al contrario, todos esos personajes son puestos a dedo. ¿Por qué? Porque lo que busca el sistema del foro democrático no solamente es entrar al poder, como lo dijo un personaje acá en el Perú, que representa el comunismo extremo, sino también busca copar el poder, tomar las instituciones más importantes como el Jurado Nacional de Elecciones, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la Iglesia y los medios de comunicación. Nos damos cuenta que estamos viviendo el mismo comunismo de los años 1917 en la Revolución Bolchevique en Rusia.
que están trayendo a colación esta doctrina trasnochada, cuyos resultados ya los conocemos, son desastrosos, ya lo estamos viendo ahora en países como Cuba, en países como Nicaragua, en países como Venezuela, donde toda la población viene inmigrando, buscando por qué esta gente tiene que se ve empujada a salir y a dejar su lugar de origen. César, Mm. tú sabes perfectamente bien que uno puede salir de viaje con su familia, pero cuando una persona tiene que dejar su hogar y salir con niños pequeñitos, niños lactantes, caminando por las calles sin un destino seguro, es algo terrible. Pero debe ser tan terrible la situación en Venezuela que la gente prefiere esa situación de incertidumbre que quedarse en Venezuela. Como quien dice Así acá, es. la muerte segura. Por lo menos saliendo al Perú, saliendo a Chile, saliendo a Ecuador, a Colombia, tengo la oportunidad de vivir. Ese es el fruto maravilloso, entre comillas, que produce este neocomunismo que viene infectando, contaminando todo lo que viene a ser el sistema político, social y económico de Latinoamérica, y Qué, el cual qué, tenemos que qué, estar advertidos. qué interesante, Pastor Luis. He hecho un Conoces muy resumen. bien. No, excelente. Me quedo sorprendido y a la vez también con el concepto claro y el objetivo claro de lo que significa por qué por qué es mm, prácticamente pues diabólico esta corriente izquierdista, Así, socialista, que es enemiga de la iglesia. Yo creo que con esta introducción, concepto claro y resumen bien detallado que has dado, yo creo que cualquier oyente cristiano que está aquí presente, si abraza esta corriente, esta ideología, prácticamente usted está engañado y cegado por el mismo Satanás, el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. de acuerdo Eh, completamente, de Pastor acuerdo. Luis, podemos decir entonces que al tener fundamentos pues de lucha de clases sociales, de sacar a Dios y poner un Dios minúsculo, que ellos Así mismos es, son, entonces es enemigo de la iglesia. totalmente. Es totalmente antagónico. Es como hablar la luz y las tinieblas literalmente, ni siquiera analógicamente, literalmente es la luz y las tinieblas. Dime tú si existe algún punto de intersección entre la luz y las tinieblas. Dime, no la hay. No El hay. mismo Señor Jesucristo, cuando se refirió al príncipe de este mundo, refiriendo a Satanás, dijo, y yo no tengo nada en él. O sea, no hay nada que nos pueda nosotros tener, no hay ningún punto en común que nos pueda a nosotros permitir que algo de esta doctrina satánica desastrosa y de muerte pueda tener algo de parte en la sana, santa y pura doctrina del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia, que es la esposa del Señor, no tiene nada en común con las tinieblas. No hay punto de acuerdo. Y si alguna persona cree que existe un punto de acuerdo, a que tiene que revisar su vida espiritual y en quién está depositando su fe. Porque nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús y con Jesús basta. Dice la palabra de Dios, lo que nos acabas de leer, dice 2 Corintios 6:14. Dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Mm. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, y el marxismo, en este caso puede ser marxismo, leninismo, estalinismo, le han dado tantos ingredientes, pero me voy al origen, al marxismo, no tiene absolutamente nada que con la vida, no tiene, al contrario, está contra Dios, está en contra de lo que viene a ser la moral, que viene a ser la verdad, propugnando la mentira, la traición, está a favor de la muerte, está a favor de la mentira, está a favor de la pobreza. Dime tú, ¿esas características pertenecen al reino de los cielos o pertenecen al No hay reino de que las ver. tinieblas? Entonces, Claro. no hay, entonces por eso cuando veo que de los postulados que tiene el Foro de Sao Paulo respecto de lo que viene a ser la iglesia, nosotros ya sabemos cuál es la actitud. Cuando entró Cuba, Fidel Castro en el año 1959 en Cuba, empezó a eliminar a toda la gente que tenía que ver con Dios, a todos los ministros. Cuando entraron en Vietnam, entraron con la famosa revolución cultural que le llaman ellos y empezaron a matar a todas aquellas personas, asesinarlas, llenaron el río de cadáveres. ¿Crees tú de que el comunismo va a tener algo de respeto? Va a querer usar a la iglesia, pero para eso somos hijos de Dios, dice la palabra muy claramente. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y de eso se trata, hablar de este tema, se cita, no de hacer una clase de marxismo, porque no sirve para nada, sino de ser advertidos como hijos de Dios y no ser simples, sino ser advertidos de las maquinaciones del diablo, por ahí dice, para que no gane ventaja, para que no se infiltre disfrazado de humanismo, para que no se infiltre disfrazado de ayuda social, para que no se infiltre en la iglesia del Señor disfrazado de inclusión.
disfrazada de Mm. igualdad. ¿Sabes? No necesitamos esa doctrina para tener igualdad y prosperidad. Con Ve. Jesucristo lo tenemos todo. Mira, dijiste es un tema, una palabra muy importante.